El yihadismo se está expandiendo en el Sahel, pero lo que más preocupa de este fenómeno es que el Daesh está ganando terreno a Al-Qaeda, que tradicionalmente ha controlado el continente africano, sobre todo el norte de esa región, como decimos. Esto implica también un cambio de estrategia, dado que el autodenominado Estado Islámico tiene como objetivo su expansión territorial y la aplicación de sus leyes en todas las zonas bajo su control. África se está convirtiendo cada vez más en el nuevo foco de la actividad yihadista. La prueba está en los numerosos grupos terroristas que operan en el continente, que se han duplicado desde 2013, solo en muy poquitos años. Bashir Mohamed Lassen es periodista, es investigador en propaganda yihadista en la Universidad de Sevilla y ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros en 5 continentes hablando precisamente de yihadismo en la región. Bashir, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, María. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, parece que hay informaciones que confirman que el Daesh supera a Al-Qaeda en número de operaciones en el Sahel. La semana pasada, 6 soldados morían en Burkina Faso por la explosión de una bomba de fabricación casera que impactó contra el vehículo en el que viajaban, pero en principio no se sabía nada de la autoría. ¿Cómo se identifican esas acciones, si son de Al-Qaeda o de Daesh? ¿Cómo se sabe que el Daesh tiene más acciones que Al-Qaeda? Sí, efectivamente, como bien has dicho, María, que el Estado Islámico supera ya a Al-Qaeda en el Sahel y los números hablan por sí mismos. En menos de 2 meses, los brutales ataques, digamos, del Estado Islámico en el Sahel mataron a casi 200 personas. Y hace una semana hubo una cumbre en el sur de Francia entre el presidente francés Emmanuel Macron y sus homólogos de los países del Sahel. En esta cumbre Macron reconoció que el Estado Islámico en el Sahel ocupa ya vastas áreas del Sahel, mientras que el presidente de Burkina Faso, Christian Kabouré, dijo que el Estado Islámico se ha convertido en nuestro principal enemigo en referencia a los países del Sahel. Y añade que debemos enfocar pues la lucha y fortalecer la lucha contra precisamente el Estado Islámico y no a Al-Qaeda. María, si volvemos a un poco atrás, o sea, 2 años atrás concretamente, ¿sí? Encontramos que el Estado Islámico mató en una emboscada cerca de la aldea de Tongo en Níger en el año 2017 a 4 soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y también 4 soldados nigerianos. Y en Níger también desde diciembre hasta ahora el grupo ha asesinado a más de 170 soldados del ejército de Níger. El último ataque llevó la vida a 89 soldados en una base militar que está a 11 kilómetros de la frontera con Mali. En el propio Mali también mató a 73 soldados y 53 también soldados el 2 de noviembre, entre muchos otros numerosos ataques que ha convertido la zona en su principal teatro para atacar a estos países. En su principal escenario. Dime. Sí, con respecto a la identificación de las autorías, que es una pregunta muy importante, debemos reconocer que es muy complicado acertar al 100% si nadie de los grupos yihadistas reivindica la autoría, pero sabiendo la víctima y dónde se produjo el ataque, pues nos puede dar unas ciertas pistas de quién es el autor de este ataque. Por ejemplo, Al-Qaeda, que desde marzo del año 2017 se ha integrado en el grupo de Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. Sus 4 integrantes vuelvo a recordar, son Ansar al-Din, Al-Qaeda, Al-Morabitun y las Brigadas de la Liberación de Masina. Estos 4 grupos, su primer enemigo es el ejército francés, en primer lugar, y en segundo lugar están las fuerzas de seguridad de Mali. Y en el caso concretamente de Masina, de las Brigadas de Liberación de Masina, las escuelas en el centro de Mali también son un blanco para ellos, que han atacado, y lo hemos comentado aquí en este programa en varias ocasiones.
y en la zona de actuación de estos grupos suelen ser en Mali y no suelen pasar las fronteras, salvo en casos muy concretos. A cambio, Estado Islámico en el Sahel actúa en el triángulo de fronterizo entre Mali, Burkina Faso y Níger, y sus enemigos pues son todos los ejércitos nacionales, fuerzas de seguridad, líderes sociales y tribales que rechazan sus normas, entre muchos otros enemigos. Esto más o menos nos puede dar una idea de la autoría de cada atentado si el grupo no lo declara. Bashir, decíamos que la presencia hasta ahora más residual del Daesh en el Sahel trae consigo un cambio de estrategia respecto a Al-Qaeda en el plano militar y en el plano social. ¿Por qué? ¿Cómo ha actuado Al-Qaeda hasta ahora y qué manera de actuar tiene el Daesh? Sí, muchas gracias, María, porque esta pregunta es muy importante. Al-Qaeda tiene como primer blanco, como hemos mencionado, la presencia francesa y occidental, generalmente en Mali, ya sea militar o civil, y Al-Qaeda generalmente no es hostil con la sociedad local, ya sea musulmanes o cristianos. Más bien Al-Qaeda busca siempre crear un vínculo y una cuna social que les puede ofrecer la protección frente a los ejércitos. Sin embargo, el Estado Islámico ha copiado su estrategia en Medio Oriente, concretamente la de los años 2012, 2013 y 2014. Esta pues consiste en atacar a los puestos militares aislados en las fronteras iraquíes con Siria, hasta pues hacer o dar a entender que mantener estos puestos militares y estas bases es insostenible para los ejércitos y mostrar la incapacidad de los ejércitos para proteger y garantizar la seguridad adecuada de sus soldados. Cuando se produce el ataque sobre, por ejemplo, una base militar aislada en el desierto, hablando concretamente en el Sahel, la ayuda cuando la demanda pues no llega hasta 3, 4, 5 horas, o sea, después de que los atacantes ya habían marchado y han llevado ya pues el arsenal militar que está ahí y mataron todos los militares, como sucedió en numerosas ocasiones en los últimos 3-4 meses. Bashir, ¿y cómo ha avanzado el Daesh en países como Mali, Nigeria, Burkina, Chad o Níger? ¿Cuál es su expansión natural? ¿O está siendo su expansión? Sí, la expansión natural del Estado Islámico es que el Estado Islámico no reconoce fronteras, o sea, no tiene ningún límite, siempre ataca cuando pueda y donde pueda. Al-Qaeda sí que llegó a la zona del Sahel a principios de los años 2000 y sí que ha podido fortalecer y tejer una red social muy importante con los líderes tribales y sociales de la zona, pero el Estado Islámico llegó en 2015 y él también ha podido y ha aprendido cómo poder sobrevivir en esta zona, y en los 4 o 5 años que lleva de vida se ha convertido hoy en día en el grupo más letal y más peligroso en la zona del Sahel. Esa presencia creciente del Daesh en el Sahel es una amenaza para Europa. Sí, efectivamente, es una amenaza para Europa porque tanto el Estado Islámico como cualquier otro grupo, pero concretamente el caso del Estado Islámico, cuando se fortalece, pues ya buscará una salida a Europa o a Occidente generalmente, porque su califato, en su ideología, en el imaginario que llevan, no reconoce fronteras. Y en cuanto puedan, tanto a través de los países costeros de África Occidental o por la propia Libia, lo harán y atacará a Europa o contra los intereses europeos en el Sahel y en Europa mismo, si podrán llegarlo. ¿Por qué Bashir está ganando adeptos al Daesh en la región cuando culturalmente es más próximo a Oriente Medio? Pues porque en cada país donde actúa una rama del Estado Islámico, esta rama se adapta a la cultura, a las circunstancias y el contexto social donde está presente la organización.
Es la misma ideología, evidentemente, y las mismas herramientas, pero se aplica de maneras diferentes y con enemigos diferentes y con aliados diferentes. No es lo mismo la rama de Estado Islámico, por ejemplo, en Afganistán, que tiene como enemigo el ejército afgano y la policía, pero también a Talibán. Y ni tampoco es lo mismo la rama de Estado Islámico en Yemen, que ataca tanto a los hutíes como la Fuerza de Seguridad de Yemen, pero también a Al-Qaeda. No es lo mismo que la del Sahel, por ejemplo, que los 5 años que lleva ha podido convivir con Al-Qaeda y incluso se han estrechado relaciones de colaboración entre ambos grupos antes de que surgiera la grieta entre los dos grupos, digamos, en noviembre, a finales de noviembre, con la muerte de los 13 soldados franceses, cuando el Estado Islámico reivindicó la autoría, algo que fue criticado por Al-Qaeda, que dijo que no fue él el que provocó el accidente que llevó la vida a los 13 soldados franceses. Ya por último, Basir, ¿por qué Al-Qaeda? Al-Qaeda ha controlado tradicionalmente las rutas del tráfico de personas, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, incluso de esa ruta, ¿no?, que llega muchas veces desde el Golfo de Guinea. ¿Cómo un grupo tan arraigado no es capaz de hacer frente al Daesh en ese mundo prácticamente desdibujado de fronteras, que es el Sahel, que es el desierto, pero que conocen también? Sí, eso tiene que ver con las tácticas y la estrategia que lleva cada grupo. El Estado Islámico fue muy atractivo para los yihadistas, para los radicales en todo el mundo, no solamente en el Sahel. De hecho, la yihad internacional ahora mismo la lleva el Estado Islámico, no Al-Qaeda, después de casi 30 años que Al-Qaeda fue la pionera en la yihad internacional. Lo mismo sucede en el Sahel. El Estado Islámico es mucho más radical, mucho más atractivo, digamos, para los individuos que quieren integrar en filas de grupos yihadistas. Sí, es cierto que el Estado Islámico llegó muy tarde a la zona, llegó en 2015, concretamente en la zona del Sahel, pero con sus atentados y con su estrategia empleada, que consiste en atacar a los puestos militares en la frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, y la segunda parte de su estrategia social también consistente en matar a cristianos para que estos también en sus represalias mataran a musulmanes, y así se presenta el Estado Islámico como el defensor de los musulmanes. Estas dos estrategias le están llevando a cabo en el Sahel y parece ser que están dando mucho éxito para que él se avanzara mucho más delante del Al-Qaeda y se convierte en el primer grupo más peligroso entre todos los grupos yihadistas en el Sahel. Aunque en cifras... Terminamos ya, Basir, tenemos ya muy poquito tiempo, hay que terminar ya. Sí, de acuerdo. En cifras, el Estado Islámico tiene mucho menos combatientes que Al-Qaeda o que cualquier otro grupo. Pues Basir Mohamed Lassen, periodista, investigador en propaganda yihadista, doctorando en la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, María, como siempre. Un saludo.